La semana pasada leímos los primeros 3, 4 versículos. El día de hoy vamos a abarcar un poquito más. Vamos a orar. Padre, queremos celebrar que Cristo resucitó y lo que esto significa para nosotros. Queremos, Señor, ser edificados por tu palabra, por lo que rogamos que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones mientras escuchamos tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a leer los primeros 4 versículos, luego vamos a ir al versículo 12, donde leeremos hasta el 22. Primera carta de Pablo a los Corintios dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Le invito a que pase al versículo 12, por favor. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 16. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto es un pasaje muy impactante en la Biblia, muy profundo. Es una defensa que está haciendo el apóstol Pablo de algunos hechos fundamentales del Evangelio. Hablar de Cristo, la cruz, el pecado, la infalibilidad de la Biblia y muchas otras doctrinas cristianas hoy en día parece ilógico, parece algo fuera de lo normal. La teología moderna se ha inclinado más al populismo y no a Dios. Muchos teólogos han vendido la idea de que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios y que mucho de lo que dice es alegoría y no debería ser interpretado de manera literal. Incluso hechos como la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo que esto nos urge de manera muy apremiante a que defendamos la verdad de la Escritura, a que prediquemos la sana doctrina, a que estemos apercibidos ante los falsos vientos doctrinales que quieren y están atacando a la iglesia de Cristo. Y el día de hoy, que en el mundo se celebra la resurrección de Cristo, no podemos dejar pasar por alto la oportunidad
de hablar de este hecho de tanta trascendencia para el cristianismo y que ha sido tan atacado. Y aunque la semana pasada hablé de la cruz de Cristo, les voy a pedir un poquito de paciencia para hacer un breve resumen acerca de la cruz nuevamente, para luego continuar en lo que es la resurrección. Lamentablemente hoy en día, más de lo que quisiéramos admitir, hay muchos falsos evangelios, muchas falsas doctrinas. Muchas personas proclaman alegremente que el evangelio es buena noticia, pero la noticia que anuncian es otra distinta a la verdad del evangelio. Muchas personas ofrecen felicidad a nombre del evangelio. En muchos templos se ofrece prosperidad material, prosperidad emocional y hasta mucha prosperidad espiritual a nombre del evangelio. Sin lugar a dudas, si usted sale por los templos, va a encontrar muchas iglesias llenas, muchas personas acudiendo a los templos. Pero la pregunta es, ¿qué están recibiendo esas personas? ¿A qué obedece este cambio tan radical? Esta explosión de cristianismo, la fama de la iglesia, iglesias llenas en todo el mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Y para contestar a esta pregunta, voy a usar una parte de un artículo del conocido autor A.W. Tozer, el cual él tituló La vieja y la nueva cruz. Sin anunciar y casi sin ser detectada, dice él, ha entrado en el círculo evangélico una cruz nueva en tiempos modernos. Se parece a la vieja cruz, pero no lo es. Aunque las semejanzas son superficiales, las diferencias son fundamentales. Mana de esa nueva cruz una nueva filosofía acerca de la vida cristiana. Y de aquella filosofía procede una nueva técnica evangélica, con una nueva clase de reunión y de predicación. Ese evangelismo nuevo emplea el mismo lenguaje que el de antes, pero su contenido no es el mismo, tampoco lo es su énfasis. Luego él dice, la cruz vieja no tenía nada que ver con el mundo. Para la orgullosa carne de Adán significaba el fin del viaje. Esa cruz ejecutaba la sentencia impuesta por la ley del Sinaí. En cambio, la cruz nueva no se opone a los deseos de la carne. Antes, al contrario, es una compañera amistosa y si es entendida correctamente, puede ser fuente de océanos de diversión y disfrute, ya que deja vivir a Adán sin interferencias. ¿Usted entiende lo que quiere decir? Es como querer el evangelio, pero a la vez querer el mundo. Quiero seguir a Cristo, pero a la vez quiero seguir en el mundo. Quiero una cosa sin perder la otra. La motivación de su vida sigue sin cambios y todavía vive para su propio placer. Pero ahora le gusta cantar canciones evangélicas y mirar películas religiosas en lugar de las fiestas con sus canciones subjetivas y sus copas. Es decir, quiero vivir agradando a Dios y agradando al César. Viviendo para Dios y viviendo para el mundo. Estar aquí y allá a la misma vez. La cruz nueva fomenta un nuevo y totalmente distinto trato evangelístico.
El evangelista no demanda la negación o la renuncia de la vida anterior antes de que uno pueda recibir vida nueva. Predica no los contrastes, no es lo que tú tienes que dejar o abandonar o negarte, sino las similitudes. Intenta sintonizar con el interés popular y el favor del público mediante la demostración de que el cristianismo no contiene demandas. Tú puedes ser cristiano y seguir la vida que llevas. Tú puedes seguir a Cristo sin cambiar tu estilo de vida. Eso es lo que ofrece la nueva cruz. Cualquier cosa que el mundo desea y demanda en su condición enloquecida por el pecado, el evangelista moderno demuestra que el evangelio lo ofrece, pero que el género religioso es mejor. El mundo te da placer, el evangelio también, pero mejor. Y pareciera que hay una competencia entre el mundo y el evangelio para ver cuál ofrece algo mejor. La cruz nueva, agrega Tozer, no mata al pecador, sino que le vuelve a dirigir de nuevo en otra dirección. Le asesora y le prepara para vivir una vida más limpia y más alegre, y le salvaguarda el respeto hacia sí mismo, es decir, su autoimagen, la opinión de sí mismo. Al hombre lanzado y confiado le dice: ven y sé lanzado en Cristo. Al egoísta le dice: ven y jáctate en Cristo. No tiene que dejar eso. Simplemente ahora tú lo haces, le da un apellido en Cristo y todo va a estar bien. Al que busca placeres le dice: ven y disfruta el placer de la comunión cristiana. En esta nueva cruz, el mensaje cristiano es aguado, diluido, desvirtuado para ajustarlo a lo que está de moda en el mundo. Y la finalidad es hacer el evangelio aceptable al público. Ahora, la cruz vieja es un símbolo de muerte. La raza de Adán está bajo sentencia de muerte. Tú y yo estábamos condenados a muerte. No se puede simplemente escapar de esta sentencia. Dios no puede aprobar ningún fruto del pecado, por inocentes o hermosos que aparezcan ellos a los ojos de los hombres. Por inocente que pueda decir que alguien es: yo no he hecho eso, no he hecho lo otro, no hay escapatoria a esta sentencia. Dios salva al individuo mediante su propia liquidación, porque después de terminado, Dios levanta en vida nueva. Hay que morir al pecado, hay que morir al mundo, hay que morir a los deseos carnales si queremos realmente tener vida nueva en Cristo. El evangelismo que traza paralelos amistosos entre los caminos de Dios y los del hombre es un evangelio falso en cuanto a la Biblia. No se puede llevar. Pero no es solo falso, es cruel con las almas de sus oyentes, pues lo está conduciendo al infierno mismo. La fe de Cristo no tiene paralelo con el mundo. Al venir Cristo, nosotros no elevamos nuestra vida vieja a un mejor nivel. No es que ahora soy un mejor hombre, es que ahora soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasan. Tienen que morir para volver a vivir con Cristo. Como vimos la semana pasada, la cruz fue necesaria y en ella Cristo tomó nuestro lugar.
si no entendemos lo grande y horrendo que es el pecado, si no entendemos la majestuosidad y la grandeza de Dios, si no entendemos que servimos a un Dios santo, nunca podremos entender el verdadero significado de la cruz. Pablo le dijo a los corintios: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual también sois salvos. El evangelio que Pablo predicó fue el evangelio de la salvación. Un evangelio que salva, vivo, porque es el evangelio de Cristo. Ahora bien, hay otro frente que se levanta contra la verdad del evangelio. Y este dilema no es nuevo. Se trata de la resurrección. Algunos han dicho: ok, aceptamos que Cristo murió, que fue una persona real y que hizo todo lo que dicen que hizo, pero no aceptamos que Él resucitó. Sin embargo, la resurrección es un hecho fundamental en la fe del cristiano que no debe ser puesto a un lado, obviado. Al contrario, debemos profundizar en esto. Resucitar significa levantarse, salir o ser sacado de entre los muertos. Y si hablamos de la cruz sin hablar de resurrección, no tendría sentido la obra de Cristo. Fuera una obra incompleta y sin garantía. Por esa razón, al hablar de la cruz de Cristo, también debemos hablar de su resurrección. Pero fíjese que en esta carta, que es todavía del primer siglo, algunos cristianos corintios habían cuestionado la resurrección de creyentes. Y sus dudas surgieron de dos sitios. Primero, algunos de estos corintios eran de origen judíos y en aquel entonces el judaísmo se encontraba dividido en dos partes en cuanto a la resurrección. Algunos que creían, otros que no. El Antiguo Testamento habla de la palabra Seol como la morada de muertos, y algunos de ellos lo interpretaban solo como eso. Ahí terminaba todo para muchos judíos. Un lugar donde los difuntos quedan apartados de los vivos y de Dios. Así que los judíos simplemente lo veían de ese modo, y para ellos era difícil aceptar la idea de que un día los cristianos habrían de resucitar. Segundo, Corintio era una ciudad griega y los griegos estaban bajo la influencia del dualismo platónico. El dualismo divide las cosas en dos partes, como el bien y el mal, lo material y lo inmaterial. Y al hacerlo de esta manera, Platón enseñaba que el cuerpo físico, es decir, lo material, es una copia imperfecta de las formas perfectas que existen en el mundo espiritual. Decía que el cuerpo, lo físico, lo material, es mortal, que muere, desaparece, pero que el alma existía antes de haber vida en la tierra y que seguirá existiendo después de esta vida. Así que estos cristianos corintios estaban influenciados por estos pensamientos, fueron criados en un ambiente dualista. Era difícil creer en la resurrección del cuerpo. Para ellos, el cuerpo era algo que se dejaba atrás. Ellos se enfocaban en la preservación del alma. Imagínese que usted salga a evangelizar en esa ciudad donde todo el mundo ha sido criado bajo este dualismo y que tú le digas: mira, si te arrepientes, un día tú vas a resucitar.
para ellos era algo inconcebible, era difícil. Y aunque aceptaron el mensaje de la cruz, aunque aceptaron a Cristo, se les hacía difícil creer el mensaje de la resurrección. Ahora, hoy en día no tenemos esa excusa. Sin embargo, son muchas las teorías que han surgido en contra de la resurrección de Cristo. Una de esas teorías dice que Jesús no murió en la cruz, sino que le dieron una especie de sustancia que lo tuvo en una clase en una especie de coma y que más tarde revivió en la tumba. Mientras que otros se aseguran, otros dicen, hay otra teoría que dice, no, él no murió, él sufrió un ataque de catalepsia, una enfermedad nerviosa que se caracteriza por la pérdida de la movilidad voluntaria y rigidez de los músculos, aunque las funciones circulatorias, respiratorias y digestivas continúan, pero la persona sigue viva, dicen ellos. Son teorías modernas. En el año 1976, un investigador llamado Andreas Faber-Kaiser publicó un libro titulado Jesús vivió y murió en Cachemira, en el que él intenta demostrar que Jesús no murió en la cruz. Este autor plantea lo siguiente, dice un párrafo de su libro: habiendo sobrevivido a las heridas que le causara la crucifixión, Jesús comenzó una segunda vida en Cachemira, a donde llegó en busca de las 10 tribus perdidas de Israel. Allí murió a edad muy avanzada de muerte natural. Está enterrado en la capital de Cachemira, en donde se venera su tumba desde hace casi 1900 años. Este hombre dice que Jesús se casó, que tuvo hijos. Pero estoy hablando del 76. Esta misma semana, leyendo en el diario El País, un periodista llamado Juan Arias publicó un artículo, el cual él tituló ¿Y si Cristo no hubiese resucitado? Creo que fue como el miércoles, el jueves que lo leí. Y su principal objetivo era demostrar que la resurrección de Cristo no fue algo literal, sino un símbolo. Uno de los párrafos de su artículo dice: la teología moderna se resiste a admitir la resurrección corporal de Cristo. La verdadera resurrección, dice él, sería solo el símbolo de que la vida es más fuerte que la muerte, que nada muere para siempre y que fue eso lo que Jesús enseñó a los suyos antes de morir. Miren lo que está haciendo el pensamiento moderno. Para este hombre, él dice en ese artículo, cuando él enseñó, instituyó la cena del Señor, él le está diciendo, yo voy a vivir siempre en sus mentes. Esto es un símbolo, esto es lo que es la resurrección. Ahora, por más atrayente que puedan parecer esta teoría, yo digo, es necesario tener más fe para creer cualquiera de esta teoría que para creer lo que dice la misma Biblia. Son más fantasiosas, tienen menos que demostrar que la verdad de la palabra de Dios. En su intento de vivir la vida de un modo independiente de Dios, el ser humano ha buscado todo tipo de pretexto por ocultar la verdad. Ha querido negar la veracidad de la Biblia, ha querido negar a Dios, ha querido negar la esencia misma del cristianismo, pero todo intento en esa dirección es vano. Como dijo el famoso científico Blaise Pascal en una ocasión, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios.
Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Por más que una persona trate de ocultar esta realidad, por más teorías que surjan para desacreditar la Biblia, a Cristo o las doctrinas cristianas, nunca el hombre estará completo sin Dios. Una persona puede alcanzar riquezas, fama, posición social, puede creerse totalmente independiente y dueña del mundo, pero no puede escapar de la realidad de que necesita a un Salvador, que hay un Creador y que un día tomó forma de hombre para venir a este mundo y tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Si a esto seguimos sumando, es triste decir, hermanos, que algunos que se consideran cristianos están negando los hechos fundamentales del Evangelio. No es posible que alguien que se defina como cristiano niegue la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cualquiera tiene el derecho de negar todo esto, pero no debería llamarse cristiano. En el pasaje que leímos, se nos dice que los corintios oyeron el Evangelio, y el Evangelio incluye los hechos básicos mencionados. Creyeron y fue entonces que se convirtieron en cristianos. La aceptación de estos hechos es crucial y por esa razón es importante enfatizarla, porque constituye la esencia misma del cristianismo. Podemos preguntar nuevamente, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es? Y tenemos que seguir dando la misma respuesta. Son las buenas noticias de que Cristo es el Salvador, pero esta buena noticia incluye necesariamente el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó, y esa es la garantía de nuestra salvación. Su tumba quedó vacía y en consecuencia Cristo vive hoy. Estos son los hechos históricos. Este es el Evangelio que Pablo predicó. No es simplemente una experiencia subjetiva que tuvo el apóstol. Fue un acontecimiento histórico. En el versículo 1 donde leímos, dice que los corintios recibieron el Evangelio y lo creyeron, lo aceptaron. Ahora, ¿qué quiere decir recibir el Evangelio? Si usted va al capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el verso 11, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, no son hijos por naturaleza humana, no son hijos por los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Así que cuando hablamos de recibir el Evangelio, significa recibir a Cristo, creer en Él, y esto estaba apoyado en una relación con un Cristo viviente. Si predicamos que Cristo está vivo, tenemos entonces un evangelio vivo que cambia, que transforma. ¿De qué manera pudiera hablar un hombre, como habló el pastor Álvaro hace un poco, de ver la vida de alguien transformada si no es a través de un evangelio vivo? En el versículo 2 agrega, por el cual soy salvo. El evangelio no salva si se trata solamente de un conocimiento intelectual. No debe ser
un simple asentimiento de los hechos. Es aquel de quien el Evangelio habla, es decir, Cristo que salva. Cuando usted acepta los hechos del Evangelio, cuando deposita completamente su fe en Cristo, entonces usted es salvo. Como dijo Spurgeon en una ocasión, no es el gozo en Cristo lo que salva, ni es la esperanza en Cristo lo que salva, es Cristo mismo. No es ni aún la fe en Cristo, aunque ese es el instrumento. Es la sangre y los méritos de Cristo lo que salva. Ahora, si Cristo se quedó muerto en la tumba, si no resucitó, no hay salvación. No hay fe que pueda salvarnos. No hay Cristo que pueda salvarnos si Él se quedó en la tumba. Y eso es lo que dice este pasaje. Es que la fe en sí misma no tiene ningún mérito. Lo importante no es la fe, sino el objeto de la fe. Es decir, en quien uno cree. Alguien puede creer en que un palo lo va a salvar, pero esa fe no tiene ningún mérito, porque el objeto de su fe no tiene mérito alguno. Así que podemos preguntar, ¿has confiado tú en Cristo como Salvador? ¿Crees tú que Cristo murió en la cruz para perdonarte, para salvarte, pero que resucitó al tercer día? ¿Es genuina tu fe? Volviendo a enfocarnos en esos creyentes corintios que no creían en la resurrección, en el versículo 12 Pablo les dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Es decir, si estamos hablando de que Cristo resucitó, ¿cómo es que ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Algunas de estas personas, como ya vimos, tenían un antecedente filosófico dualista. Ellos no estaban negando la resurrección de Cristo específicamente. Ellos estaban negando que hubiese una resurrección en general. Ellos no estaban diciendo, bueno, Cristo no resucitó. Lo que ellos pretendían negar era que los creyentes cristianos en algún punto, cuando Cristo vuelva, iban a resucitar. Y ellos tenían eso en duda. Pero, si usted nota, Pablo incluyó en este pasaje una serie de declaraciones que comienzan con la conjunción sí, algo condicional, que denota una suposición en virtud de la cual un concepto depende de otro. Si esto, entonces aquello. Por ejemplo, en el versículo 13, Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, obviamente tampoco Cristo resucitó. Si es como ustedes dicen, que no hay resurrección de muertos, no deberíamos estar diciendo que Cristo resucitó entonces. Y luego él agrega en el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Esto es una afirmación extrema. Si Cristo no fue resucitado en forma corporal, nuestra predicación entonces no sirve para nada. Y no solo nuestra predicación, sino que también nuestra fe es inútil. ¿De qué sirve entonces asistir a una iglesia cada semana para escuchar un sermón si Cristo no ha resucitado de los muertos? Pablo continúa diciéndole en el versículo 15, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Es decir,
Pablo le está diciendo, todos los apóstoles son mentirosos si Cristo no ha resucitado. Y cada uno de ellos es un testigo falso si Cristo sigue aún en la tumba. Qué honesto fue el apóstol y qué honesta es la Biblia en cuanto a este tema. En el versículo 16 y 17 dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Déjeme ponérselo de este modo para hacerlo más sencillo. Lo que está diciendo aquí es que ese viaje misionero a Hoyo del Toro, que los cursos alfa que hacemos en el liceo y en el LISA, que la educación cristiana, que todo el esfuerzo que hacemos por vivir una vida que agrade a Dios, que todo eso es un fracaso si Cristo no ha resucitado. ¿Usted comprende esto? Y si esto fuera poco, para que sea aún más honesto y más profundo, en el versículo 19 agrega, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos lo más digno de lástima de todos los hombres. Los evangélicos somos dignos de pena si Cristo no ha resucitado. Si se tratara de esa definición biológica de que el hombre nace, crece, se desarrolla y en un punto muere y ahí termina todo, ¿para qué ser cristiano? ¿Para qué guardar mi vida para Dios? Si al morir todo termina. ¿Logra usted captar la profundidad de esta verdad? Si Cristo no ha resucitado y si no hay resurrección de muertos, en vano oramos, en vano leemos la Biblia, en vano nos congregamos, en vano vivimos la vida como Dios manda. Pero gracias a Dios que ese no es el caso. Tenemos todos los motivos para alegrarnos. Hay suficiente evidencia que demuestran que lo que la Biblia enseña acerca de la vida, la muerte y la resurrección es real. Alabado sea nuestro Señor. Luego de lo dicho en el versículo 19, finaliza esa serie de suposiciones que Pablo había estado presentando para demostrar que la familia humana estaría perdida y sin esperanza si Cristo no hubiese resucitado de los muertos. Ahora hay un giro. En el versículo 20 él dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ya no lo está diciendo como una condición, no lo está diciendo como una suposición, él lo está afirmando. Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es decir, Cristo ha sido el primer fruto de la cosecha, el primero en resucitar. En el Antiguo Testamento celebraban el festival de las primicias o de la primera cosecha, cuando ellos presentaban la primera gavilla de grano ante el Señor. Esto significa, aquí está la primicia, el primero, pero entonces viene el resto de la cosecha. Y asimismo está Pablo diciéndole, Cristo es la primicia. ¿Qué significa? Vienen más frutos. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga a buscar su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo glorioso. La fe cristiana en la resurrección se fundamenta en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Es una actitud de confianza y esperanza gozosa que ha nacido de la experiencia vivida por los primeros creyentes. Dios ha levantado a Jesús a la vida.
una vida eterna. El punto de partida de la fe cristiana es Jesús experimentado y reconocido como viviente después de la muerte. El crucificado vive para siempre junto a Dios como garantía y esperanza para todo aquel que en Él cree. Si Dios ha resucitado a Jesús, esto significa que no solamente es el Creador que pone en marcha la vida. Dios es un Padre lleno de amor, capaz de superar el poder destructor de la muerte y dar vida a lo muerto. Ese es el Dios a quien servimos. Los últimos dos versículos que leímos, el 21 y 22, dicen: pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos tendrán vida. Después de la fiesta de la primicia, venía la fiesta de Pentecostés, que se celebraba unos 50 días después. Una fiesta de júbilo. Y esta fiesta entró en un primer cumplimiento cuando comenzó su existencia la iglesia. Pero nosotros vamos a estar de fiesta por siempre cuando Cristo, que fue el primer fruto de la cosecha, venga a recoger la totalidad de frutos. Y entonces la iglesia estará para siempre con Él. En una página cristiana, God Question, aparece una respuesta amplia a la pregunta: ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? Y la respuesta es: la resurrección de Cristo es importante por muchas razones. Primero, testifica del inmenso poder de Dios mismo. Creer en la resurrección es creer en Dios. Si Dios existe y si Él creó el universo y tiene poder sobre él, entonces Él tiene poder de levantar a los muertos. Si Él no tiene tal poder, Él no es un Dios digno de nuestra fe y nuestra adoración. Esto es drástico, hermano. Pero si servimos a un Dios que no tiene poder de levantar a un muerto, no es un Dios digno de nuestra adoración. Cuando Elías y los profetas se enfrentaron, estos profetas de Baal hicieron de todo para que su Dios le contestara. Pero no había manera. Ese era un Dios falso, no era un Dios digno de adoración. Pero cuando Elías oró y recibió respuesta, quedó demostrado que es un Dios digno de fe, digno de que le adoremos. Solo Él, quien creó la vida, puede resucitar después de la muerte. Solo Él puede revertir la atrocidad que es la muerte misma. Y solo Él puede quitar el aguijón que es la muerte y dar la victoria sobre la tumba. En la resurrección de Jesús, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y la muerte. Él da vida a quien quiere y quita la vida a quien quiere. En segundo lugar, la resurrección de Jesús es un testimonio para la resurrección de los seres humanos, la cual es un principio básico de la fe cristiana. A diferencia de cualquier otra religión en el mundo, solo el cristianismo tiene un fundador que trascendió la muerte y quien prometió que sus seguidores harían lo mismo, que un día tendrían vida, se levantarían de la muerte para estar por siempre con Él.
Todas esas otras religiones han sido fundadas por hombres que hoy están en las tumbas. Pero nuestro Señor, nuestro Maestro, no está en la tumba. Esa tumba está vacía. Él fue levantado de la muerte. La tumba no pudo retenerlo. Él vive y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre en el cielo. La iglesia viviente tiene una cabeza viviente. Tiene a un Dios vivo. La resurrección es una victoria triunfante y gloriosa para cada creyente en Jesucristo. Él vendrá nuevamente, tal como nos dice 1 Tesalonicenses 4, 3 en adelante. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, lo que hayamos quedado y vivamos para su venida, seremos transformados y recibiremos nuevos cuerpos glorificados. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesucristo? Porque demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor. Demuestra que Dios tiene el poder de levantarnos de los muertos. Garantiza que aquellos que crean en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados a una vida eterna. Esa es nuestra bendita esperanza. Eso es lo que esperan los que creen en Cristo. ¿Lo crees? En resumen, ser cristiano implica aceptar los hechos básicos del Evangelio. No es posible que alguien que se defina como cristiano niegue la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso sería negar la autoridad y la veracidad de la Biblia. Eso sería negar el Evangelio mismo. Y si tú solo esperas que Dios te ayude en esta vida, si tú no crees que resucitarás un día, ¿cuál es tu esperanza? ¿En qué se basa tu esperanza? En segundo lugar, la resurrección de Cristo es la garantía de que un día no habrá más tristeza, ni dolor, ni dominio del pecado. La resurrección fue necesaria para que se completara nuestra redención. Cristo, con su muerte, nos libró de los pecados, pero con su resurrección nos devolvió los bienes que habíamos perdido por el pecado, es decir, nos abrió la puerta a la vida eterna. Como dice Romanos 4, versículos 24 y 25, nosotros creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús, Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. El haber resucitado es prueba definitiva de que Cristo es el Hijo de Dios y por tanto su resurrección confirma plenamente nuestra fe en su divinidad. En el capítulo 15, donde leímos de Primera de Corintios, Pablo les menciona que hubo evidencias concretas de la resurrección. Él les dice, primero se le apareció a estas personas, luego a esto y luego a 500 juntos. Los científicos han hecho mucho descubrimiento que confirman que la tumba está vacía. Y esto debe ser un estímulo a la fe del creyente. Saber que Él resucitó, que Él vive, que hay evidencia, que hubo testigos que lo vieron. De hecho, si usted lee bien en 1 Corintios 15, Pablo dice, de los cuales algunos todavía están vivos. Al momento de escribir esa carta, Pablo está diciendo, hay testigos.
y algunos aún están vivos. Así que esto debe estimular nuestra fe. Finalmente, los cristianos no debemos ver la muerte como un enemigo invencible ni aterrador. Cristo venció la muerte. Permítame concluir con los últimos 7 versículos del capítulo que hemos venido tratando el día de hoy. Si usted quiere leerlo conmigo. Primera de Corintios 15, del 51 en adelante dice: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando dice todos, se está refiriendo a los que creen en Cristo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es vano. Cristo resucitó. Alabado sea nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor. Te damos gloria y honra. Alabamos tu nombre, Señor, y nuestra bendita esperanza de que un día estaremos por siempre contigo. Descansa en la garantía de que Cristo resucitó. Tú lo levantaste con poder. Y hoy no podemos hacer más que alabarte, adorarte, agradecerte, Señor, porque todo esto fue para salvarnos.